Muchísimas gracias, doctora, por la presentación y particularmente por la posibilidad de poder crear este espacio de reflexión. En verdad, lo que me había propuesto a partir de un diálogo que mantuvimos en su momento con la doctora Ortiz, no es desarrollar una clase magistral o ni siquiera una conferencia sobre derecho administrativo, sino intentar reflexionar entre todos y todas sobre aspectos más profundos, radicales, centrales, propios del derecho administrativo. Y en tal sentido preguntarnos cuáles son las características o los rasgos o los sesgos del derecho administrativo desde una mirada desigualitaria. En otras palabras, creo que uno de los puntos que debiéramos discutir o rediscutir en el derecho administrativo es si el derecho administrativo es un conocimiento o una disciplina neutra desde un contexto político, social o económico. Es decir, más allá de cuál sea la política, por ejemplo, económica, el derecho administrativo debe corresponderse con esa política económica o con una mirada del Estado particular. En otras palabras, insisto con este concepto porque creo que es importante como cuestión medular en el desarrollo de este encuentro, el derecho administrativo, insisto, no es, al igual que el derecho, pero particularmente aquí nos referimos al derecho administrativo, un conocimiento neutro. En otras palabras, a título ya de ejemplo, en el contexto de un modelo económico neoliberal, debemos construir un derecho administrativo con ciertos sesgos o características, más allá de cuál sea nuestra mirada respecto de la política económica neoliberal o no neoliberal. Pero el punto que quiero rescatar aquí es que a partir de una concepción X del Estado y particularmente a su vez en términos complementarios un modelo económico X, yo debo construir un derecho administrativo que se corresponda con ese modelo político y a su vez económico. Ahora bien, la pregunta es la siguiente que intentaré plantear y desarrollar, aunque sea en los puntos más básicos, en esta exposición. Si yo parto de un modelo desigualitario, ¿cuál es el derecho administrativo a construir? Porque esta herramienta, creo yo, me permite, en sentido inverso, observar que cuando yo construyo un derecho administrativo con X características, ese derecho administrativo responde a una matriz desigualitaria. En ese sentido, creo que es una construcción útil, no meramente teórica o abstracta. Ahora bien, podríamos, en términos lógicos, partir primero de una concepción del Estado igualitaria o desigualitaria y luego, consecuentemente, colocar las piezas propias del derecho administrativo. Pero lo que me planteo aquí, porque creo que es más útil para nosotros, es, desde el derecho administrativo, comenzar a analizar los rasgos o sesgos que me conducen a un modelo de Estado desigualitario. Entonces, ¿cuáles son, creo yo, los puntos a observar? En primer lugar, cómo incorporamos en el contexto del derecho administrativo los derechos sociales. Porque indudablemente, más allá de las categorías jurídicas de derecho individual, derecho social, derecho colectivo, etcétera, es evidente que el derecho administrativo que se construyó, como todos sabemos, tras la Revolución Francesa, se apoyó en la libertad, por un lado, y por otro lado, los derechos individuales y más particularmente creo, esta es mi mirada, en el derecho de propiedad. De modo que nosotros durante más de un siglo pensamos y construimos un derecho administrativo que valoró especialmente la libertad por un lado y la propiedad por el otro. Esto es razonable y más aún en el marco de estados liberales en un sentido político, no estrictamente económico, de modo que, insisto, es razonable apoyarnos en la libertad y a su vez en el derecho de propiedad. Pero en los marcos constitucionales, a diferencia del derecho administrativo, se incorporaron los derechos sociales. La pregunta o la primera de las preguntas que intento plantearme y construir una respuesta es si el derecho administrativo
argentino, colombiano, peruano, español o el que fuere, ¿incorpora o no incorpora los derechos sociales? Porque yo creo que este es un estándar que nos va a permitir, por tanto, llegar a la conclusión del derecho administrativo igualitario o no igualitario. ¿Cuál es, en otras palabras, creo, la herramienta básica para igualar en la sociedad desde la perspectiva propia del derecho? La incorporación de los derechos sociales. De modo que un derecho administrativo que se corresponda con un modelo social debe necesariamente, entiendo, incorporar derechos sociales. Ejemplos de incorporación de derechos sociales en el derecho administrativo y en los institutos propios del derecho administrativo. Centrémonos unos minutos o unos párrafos en los contratos administrativos. Existe toda una tendencia en el derecho comparado y en la teoría dogmática del derecho administrativo que visibiliza al contrato administrativo no meramente como un instrumento de intervención estatal en el mercado, a través del cual el Estado adquiere bienes o servicios de la mejor calidad al menor precio, sino el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad contractual. Esto supone, entonces, repensar la figura específica del contrato administrativo, no meramente como aquel instrumento que describí antes, sino a su vez también como una herramienta que le permite al Estado planificar y ejecutar políticas públicas. Ejemplo, creación de empleo formal o la incorporación en el mercado laboral formal de las personas con discapacidad. De modo, insisto, que el contrato, desde esta nueva perspectiva, no es meramente un instrumento de adquisición de bienes o servicios, sino a su vez una herramienta a través de la cual el Estado incorpora y garantiza los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el mercado laboral. Este es un ejemplo. Otro ejemplo que debiéramos observar, creo yo, también con detenimiento, es el del procedimiento administrativo. Si el procedimiento administrativo es pensado como un instrumento de construcción del interés público desde el derecho individual, esto básicamente se corresponde con los procedimientos administrativos bilaterales, sino si el procedimiento administrativo es una herramienta a través de la cual el Poder Ejecutivo define el alcance del interés público en el caso singular o particular con la incorporación del interés público representado por el Estado y a su vez por terceros, asociaciones intermedias, defensor del pueblo o cualquier otra figura que se incorpore en el modelo jurídico. Doy estos dos capítulos como ejemplo para intentar observar en términos más concretos o particularizados si el modelo de derecho administrativo incorpora los derechos sociales o por el contrario rechaza los derechos sociales. Por un lado. Por otro lado, el problema creo yo que se plantea es que estas incorporaciones de los derechos sociales son mayoritariamente superficiales. Es decir, hay que repensar los institutos del contrato, del procedimiento y otros, pero desde una mirada mucho más profunda propia de los derechos sociales. No es meramente una incorporación lateral o quizás superficial de los derechos sociales, sino mucho más profunda. Ejemplo, volviendo a los puntos anteriores. Cuando yo repienso el contrato administrativo e incorporo sostenibilidad, no es meramente, no debiera ser, creo yo, meramente una herramienta o un carácter o propiedad superficial o complementaria, sino sustancial en el procedimiento, en el contrato administrativo. Es decir, cuando yo regulo, creo un marco regulatorio sobre contratos administrativos, no debiera incorporar lateralmente la sostenibilidad, sino como núcleo del propio contrato. En otras palabras, cuando analizo un contrato, no solo debo hacerlo en términos de adquisición de bien o servicio a mayor calidad y menor precio, sino a su vez también necesariamente, en términos concomitantes, la ejecución de políticas públicas. Y eso mismo ocurre en relación al procedimiento administrativo. Se trata de incorporar meramente los derechos colectivos en términos de legitimación procedimental,
sino de pensar un procedimiento administrativo a través del cual yo construyo el concepto de interés público. Porque más allá de la definición del propio poder legislativo, el poder ejecutivo utiliza en el campo de nuestra disciplina una herramienta específica que es el procedimiento administrativo para construir el interés público. No se trata simplemente como nosotros repetimos en términos históricos el procedimiento administrativo como un equilibrio entre la legalidad por un lado y los derechos por el otro. El procedimiento es mucho más en una concepción social. Esto supone que el procedimiento, como señalé antes, es la herramienta a través del cual construimos el concepto de interés público. Y por eso el procedimiento debe, a su vez, ser un procedimiento participativo y de debate público. Entonces, en síntesis, y esto en términos obviamente de debate, es una cuestión abierta, sin duda, y controversial. Para analizar si el derecho administrativo es un derecho igualitario o no, debo primero, creo yo, centrarme en el análisis de la incorporación o no de los derechos sociales en las propias entrañas o profundidades del derecho administrativo y en el análisis de los institutos específicos o particulares de derecho administrativo, contrato, procedimiento, servicios públicos y otros. Puedo incluso completarlo con otro ejemplo en materia de servicios públicos. Las potestades exorbitantes en el servicio público o en cualquier otro instituto no deben pensarse desde el poder, como hemos hecho históricamente, sino en términos de derechos. Es decir, yo le reconozco al Estado un poder mayor exorbitante en la medida en que ello esté apoyado en los derechos, y particularmente los derechos sociales, y no en el simple poder estatal. Ahora, hago aquí un paréntesis. Nosotros trabajamos, creo yo, esta es mi mirada, en la reconstrucción de un derecho administrativo que se apoye básicamente en la eficiencia, en la eficacia y a su vez también en términos complementarios desde la perspectiva de los derechos con conceptos tales como el derecho a la buena administración. Y me parece que debiéramos intentar un análisis más profundo del derecho administrativo. No es que no comparta el derecho a la buena administración, pero tenemos que pensar un derecho que no simplemente satisfaga este derecho a la buena administración de los particulares, sino básicamente un derecho que se apoye en conceptos tales como la justicia y particularmente en el marco de este intercambio de ideas, en la igualdad. Nosotros pensamos un derecho administrativo que se apoya en la libertad y en los derechos individuales, pero debiéramos pensar si ese derecho administrativo se apoya en otros valores y particularmente en la justicia y en la igualdad, si es un derecho que contribuye a crear mayor igualdad o por el contrario mayor desigualdad. Y a su vez creemos, volviendo a un concepto que mencioné al inicio, que el derecho no es neutro, de modo que el derecho administrativo o crea más igualdad o por el contrario más desigualdad. Me es irrelevante si el derecho administrativo incorpora la tutela administrativa efectiva o el derecho a la buena administración, si al fin y al cabo no contribuye a crear mayor igualdad. Obviamente que la tutela administrativa efectiva, el derecho a la buena administración, son herramientas que nos permiten alcanzar un mayor nivel de igualdad, pero por sí mismas no garantizan esa igualdad. Por supuesto que debiéramos abrir un debate que no es propio del derecho administrativo, pero a su vez no es ajeno a nuestra disciplina, sobre qué es la igualdad, qué debemos nosotros, en términos de consenso, entender por igualdad y a partir de ahí analizar desde ese prisma el derecho administrativo. Esta aclaración cierro y vuelvo al punto anterior cuando mencioné la incorporación de los derechos sociales en el derecho administrativo. La no inclusión de los derechos sociales me lleva a un derecho administrativo desigualitario. Ahora, el otro punto que me parece también importante marcar es la discrecionalidad. Nosotros trabajamos mucho en el derecho administrativo, como todos aquí lo saben perfectamente, con el concepto de la discrecionalidad. Pero atamos la discrecionalidad a la legalidad. Es decir, la discrecionalidad es o no razonable desde la óptica de la legalidad. Pero yo creo que uno debiera
en el contexto del derecho constitucional, social, democrático, analizar la discrecionalidad desde el principio de la igualdad, no solo de la legalidad. Y por tanto, a mayor discrecionalidad, menor igualdad. ¿Este es un paradigma indiscutible? No, pero es un sesgo. Es decir, aquel modelo de derecho administrativo donde se apoya más en la discrecionalidad o se desarrolla más la discrecionalidad estatal, la discrecionalidad propia del poder ejecutivo, es probablemente, no con certeza absoluta, pero sí en términos de probabilidad, un modelo de derecho administrativo más desigualitario. ¿Por qué? Porque la igualdad se garantiza básicamente, este es otro debate obviamente, a través de un procedimiento deliberativo y participativo. En otras palabras, lo que yo me pregunto desde la perspectiva del derecho administrativo es cómo distribuimos derechos. Porque el derecho administrativo, sumo otro punto de vista, no es simplemente como en su momento explicó con mucha claridad y profundidad, entre otros García de Enterría, en la literatura jurídica española, pero que luego nosotros aquí en Latinoamérica hemos repetido, un equilibrio entre el poder estatal, por un lado, versus los derechos por el otro. El derecho administrativo, en verdad, es un criterio de distribución de derechos. No es poder versus derechos, es, como lo he escrito alguna vez, derechos versus derechos. Obviamente que el poder intermedia en esa distribución de derechos. O es el poder estatal o es el mercado el que va a definir cómo se distribuyen los derechos. Nosotros utilizamos una herramienta que es el derecho estatal y más puntualmente el derecho administrativo para definir cómo se distribuyen derechos. Ahora, esa distribución de derechos debe responder a otros valores, como dije antes, sea la justicia o la igualdad. No resulta suficiente construir o pensar un derecho administrativo que solo garantice la tutela administrativa efectiva o el derecho de cualquiera de nosotros o nosotras a la buena administración, sino pensar un derecho en términos de igualdad. Y entonces la igualdad se garantiza en términos de democracias liberales a partir de un procedimiento, un proceso de construcción de la política pública que tiene dos caracteres relevantes. Uno es la participación y otro es el debate. Es así como se construye la ley, o sea, la política pública. Entonces, en el Poder Ejecutivo, nosotros, para garantizar igualdad, debemos utilizar ese mismo procedimiento. O sea, un procedimiento administrativo que garantice participación y a su vez deliberación por un lado. Y por el otro lado, un procedimiento administrativo con tales características, pero que se apoye en reglas fuertes, y esas reglas son las reglas legislativas. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si el legislador no define la regla, sino que luego el Poder Ejecutivo tiene que construir a través del procedimiento el concepto de interés público en la decisión singular sin reglas o con reglas porosas o reglas indeterminadas, entonces, el poder ejecutivo está en condiciones inferiores al poder legislativo para definir el interés público. Es decir, desde nuestro conocimiento, la discrecionalidad propia del poder ejecutivo, que sin duda es necesaria, pero el punto a analizar aquí es cuánta discrecionalidad en la decisión o las decisiones del poder ejecutivo permite mayor presión respecto de las decisiones del poder ejecutivo. Cuando existe una regla y la regla es definida por el poder legislativo, entonces las presiones sobre el poder ejecutivo se diluyen o al menos en parte se diluyen. Entonces, yo creo que un sistema es más o menos igualitario y además no me pregunto ya si el sistema es o no garantista, porque yo creo que esta es la cuestión que habitualmente nosotros nos planteamos. Si yo analizo el modelo del derecho administrativo ecuatoriano, argentino, chileno, uruguayo o cualquier otro
país, habitualmente lo que en ese contexto analizo es si se incorpora el derecho a la tutela administrativa efectiva, el derecho a la buena administración y así sucesivamente. Y llego luego a la conclusión de que en la medida en que se incorporen estas herramientas más modernas, etcétera, o novedosas, es un derecho garantista o no garantista. Lo que propongo es plantearnos en términos de debate o de reflexión, si el derecho administrativo crea o no crea igualdad. Y en ese sentido, vuelvo al punto para retomarlo, tenemos que analizar, creo yo, la incorporación o no de los derechos sociales, primer punto. Segundo, ¿en qué términos se incorporan los derechos sociales? Si es en las propias raíces o simplemente en términos laterales o superficiales. Y un tercer punto que me parece también muy importante es el de la discrecionalidad y el de las reglas en el derecho administrativo. Y hay un cuarto punto, que en parte lo han marcado ahora en el chat, luego leo los chats para poder iniciar un intercambio y críticas a los que he expuesto. Un cuarto punto que me parece muy importante, que está vinculado también con el punto anterior, si el derecho administrativo tiene que ser un derecho abierto en el sentido de un derecho horizontal o por el contrario un derecho vertical. Porque lo que se critica al derecho administrativo es que es un derecho autoritario, porque justamente es un derecho vertical en el que el poder estatal o el Estado está ejerciendo un poder mucho mayor y es por tanto un derecho desigualitario entre el Estado por un lado y el particular por el otro. Yo creo que el derecho administrativo debe ser un derecho desigualitario para crear igualdad. Que no se crea igualdad con un derecho administrativo igualitario, la sustitución del derecho administrativo por el derecho privado que sí es esencialmente igualitario. Otro aspecto, obviamente, si esa desigualdad es razonable o no razonable, o en su caso es arbitraria o no lo es, sin duda. Pero yo necesito un derecho fuerte para poder construir igualdad, y particularmente en las sociedades latinoamericanas, en las cuales existe una desigualdad estructural, porque el problema, creo yo, no es simplemente erradicar la pobreza, que obviamente es el desafío más relevante para el derecho, en qué términos el derecho contribuye o no contribuye a erradicar la pobreza en nuestros países, sino además de erradicar la pobreza o disminuir sustancialmente la pobreza, crear mayor igualdad. Porque otro de los puntos críticos, creo yo, en nuestras sociedades es justamente la desigualdad. Y entonces debemos pensar un derecho administrativo que construya igualdad. Ahora, como dije antes, necesito un derecho desigualitario para crear igualdad y sobre todo crear igualdad en sociedades estructuralmente desigualitarias. Porque la tentación, desde mi punto de vista, obviamente opinable, es que sustituimos derecho administrativo por derecho privado. Vamos a incorporar en el derecho administrativo las herramientas propias del derecho privado, del derecho comercial, etcétera, para poder construir un derecho no arbitrario, no desigualitario, sino que sea una herramienta para garantizar los derechos individuales. Pero yo tengo que incorporar aquí también, creo, los derechos sociales y para eso necesito un derecho con más fuerza que el derecho privado. Porque la pregunta en este contexto, creo yo, es si el derecho privado es capaz de garantizar igualdad. Y mi posición es que no, por eso necesito un derecho administrativo y un derecho administrativo vertical. Un derecho administrativo vertical que se apoye, como dijimos anteriormente, en derechos sociales y a su vez también en reglas creadas por el poder legislativo. En síntesis, me interesa abrir el debate y conversar en términos más abiertos, sin perjuicio de leer ahora el chat. La idea central que quiero plantear en términos de apertura de debate es, como dije antes, pensar un derecho administrativo no simplemente desde las garantías individuales, porque cuando uno, esto ya lo he dicho, pero quisiera repetirlo,
lee derecho administrativo, las cuestiones más relevantes se van a centrar, como dije antes, en el derecho a la buena administración. ¿Y qué es el derecho a la buena administración? El derecho a la buena administración, hay dos interpretaciones plausibles, mayoritarias. Una, que el derecho a la buena administración es la conjunción de todos los derechos que nosotros hemos desarrollado desde hace décadas. El derecho a la legalidad, el derecho a la tutela administrativa y así sucesivamente. Pero hay otra mirada en cuanto a la definición o el alcance del derecho a la buena administración, y es que se trata de centrarse en la persona humana o en la dignidad humana. Esto ya se escribe desde hace décadas en el derecho administrativo, centrándose en la dignidad de la persona humana. Pero bueno, cabría preguntarse qué es la dignidad de la persona humana, y yo creo que detrás de esta mirada subyace una idea individualista. Esto significa que la dignidad humana son los derechos de cada uno de nosotros o nosotras. Y me parece que está ausente en una construcción del derecho administrativo, pensado desde sus raíces, el concepto de solidaridad. Porque el derecho administrativo debe fundarse no meramente en el interés público en términos abstractos, etcétera, sino en la idea de solidaridad. Ahora, esa solidaridad se desarrolla, como intento explicar desde mi punto de vista, en los derechos sociales y en la construcción de reglas y menor discrecionalidad en el poder ejecutivo y, finalmente, en procedimientos administrativos que rescaten y profundicen los caracteres propios del proceso democrático. Esta es la participación, por un lado, y el debate abierto por el otro. Pero más allá de estas definiciones más concretas, el punto a debatir, creo yo, es justamente si debemos pensar un derecho administrativo desde otras bases y no simplemente de los derechos individuales, como es el derecho, por ejemplo, a la buena administración. Insisto, sino en otras bases. Y esas bases son los principios de justicia, los principios de igualdad y en su caso, también el principio de solidaridad. ¿De acuerdo? Bueno, esto era más o menos lo que quería plantear en términos de debate. Em, Quiero, en todo caso, si me permiten, leer algunos de los comentarios que escribieron en el chat. Doctor, si usted gusta, le Sí, leo las Graciela, preguntas cómo para no, que cómo sea no, más cómo fácil, no. ¿sí? Le agradezco. Bien, no, por favor. Fernando Chávez Bien. pregunta, dice, ¿podríamos pensar en indicadores de gestión administrativa para evitar modelos desigualitarios? Sí, yo creo que sí, evidentemente. Estamos quizás en tres niveles de discusión distintos. El primero es si debemos o no repensar el derecho administrativo desde otras bases. Mi mirada, insisto con esto, es que seguimos pensando el derecho administrativo desde una posición rígida de derechos individuales. Este es el primer punto. Segundo punto, si llegamos a la conclusión de que es así, entonces podemos pensar en un segundo nivel o escalón cuáles son, desde una perspectiva dogmática jurídica, las herramientas que debieran utilizarse para crear mayor o menor igualdad a través del derecho administrativo. Y tercer punto, que es lo que marca Fernando en su intervención, es también indicadores más específicos de gestión, quizás en términos de resultados. Porque la pregunta es la siguiente: el derecho administrativo alemán, el derecho administrativo noruego, ¿no? El derecho administrativo latinoamericano, tienen evidentemente rasgos distintos, sesgos distintos, y la pregunta es si esos rasgos o sesgos contribuyen o no a crear mayor igualdad. ¿De acuerdo?
Y como plantea Fernando también, uno podría analizar luego en términos de resultado si el modelo o las reformas que uno introdujera al modelo llevan a una mayor igualdad o, en su caso, desigualdad. Porque aclaro esto también. eh, em, Existe un derecho administrativo que alguna vez se lo calificó como derecho administrativo del cliente. Yo daría un paso más, incluso hablaría de un derecho administrativo sociedad anónima, es decir, un derecho administrativo que se construye a partir de los intereses corporativos. También es posible pensar otro derecho administrativo desde los intereses de las mayorías u otros intereses, porque al fin y al cabo el derecho administrativo se apoya en intereses. Ahora, ¿cuáles son esos intereses? Este es el punto que uno debiera ahondar, profundizar y sobre todo explicitar. No sé cuál es el modelo correcto, pero evidentemente cada uno de estos modelos tiene sesgos que responden a ciertos intereses. ¿De acuerdo? Graciela, no sé si quiere continuar leyéndolo el chat y después Sí, abrimos. por supuesto. Bien, Em, La segunda pregunta la hace Jessica Rivera Granda. Dice, bien. tomando en cuenta que el derecho administrativo suele operar desde una lógica jerárquica y procedimental, ¿cómo puede evitarse que esa estructura profundice la desigualdad en el acceso de derechos, especialmente para los sectores que no cuentan con capital político o conocimientos técnicos para interactuar eficazmente con la administración pública? De acuerdo, me parece muy interesante tanto la primera observación como esta última que acaba de leer la doctora Ortiz, porque, y doy este ejemplo, cuando uno lee la ley de procedimientos de la Argentina, me detengo mínimamente en un marco regulatorio de la Argentina, y sobre todo la reforma que se introdujo en la ley de procedimientos del año pasado, año 2024, es incomprensible. Es incomprensible para aquel que no conoce el derecho administrativo en detalle. Solo quien conozca mucho derecho administrativo está en condiciones de leer e interpretar y particularmente aplicar la ley de acuerdo a su propio interés o sus derechos. Existe, obviamente, un derecho administrativo, más allá de los intereses a los cuales responde, un derecho críptico, ¿de acuerdo? Un derecho opaco, un derecho oscuro. Ahora, ¿cómo evitar ese derecho? Yo creo que para evitarlo tenemos que, de alguna manera, simplificar el debate, hacerlo más simple el debate sobre el derecho en general y el derecho administrativo en particular. Y además, insisto, tenemos que volver a la idea de la regla, porque una de las críticas, yo creo, en el contexto actual es justamente a la regla propia del legislador. Cuando uno analiza un modelo de derecho administrativo contemporáneo, es un modelo que se construye desde el Poder Ejecutivo o desde el mercado, pero desde el Poder Ejecutivo, no desde el Poder Legislativo. Yo creo que uno debe volver la mirada a centrarse en el poder ejecutivo y en la construcción perdón, del poder legislativo y en la construcción en el poder legislativo de las reglas del derecho administrativo. Es decir, lo que planteo es un fortalecimiento del principio de legalidad, no simplemente por la división de poderes, u otros principios históricos, sino porque eso es lo que me va a permitir, creo yo, en mayor medida, es construir con mayor claridad un derecho administrativo que sea accesible. Y vuelvo al ejemplo que cité antes, leer la ley argentina y descubrir cómo se debe interpretar y aplicar la ley argentina, solo es propio de aquellos que paradojalmente redactaron la ley. Entonces, me parece que hay que volver al poder legislativo, a la regla del poder legislativo y fundamentalmente también al procedimiento administrativo a través del cual luego el poder ejecutivo va a completar los intersticios de la ley. ¿Correcto? Pero ese procedimiento se tiene que apoyar en dos aspectos, más allá de su contenido, que son procedimentales o procesales. Esto es, la participación en el procedimiento y el debate, porque, insisto,
el procedimiento administrativo no es meramente un instrumento de equilibrio entre poder versus derechos, legalidad versus derechos, sino el instrumento a través del cual se construye el interés público. Y entonces ese interés público construido por el Poder Ejecutivo tiene que apoyarse básicamente en reglas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esas reglas se han delegado en el Poder Ejecutivo o en el mercado. Entonces, quien va a definir la regla es el Poder Ejecutivo o es el mercado y hay que repensar, yo creo, la construcción de reglas en el propio Poder Legislativo, porque lo que se ha privilegiado es la eficiencia, la eficacia, la economía, por un lado, y por el otro lado, los derechos individuales. Obviamente que son dos valores a rescatar, tanto el derecho individual, por supuesto, pero además también la eficiencia estatal. Pero con la misma fuerza uno debiera también incorporar, como dijimos antes, los derechos sociales y no simplemente los derechos individuales. Espero, Jessica, haber contestado mínimamente, pero también aclaro que esto es un debate abierto. Graciela, Seguimos con la próxima. sí, cómo no. Patrick Hurtado Bien. dice, ¿cómo se puede garantizar participación y deliberación para construir un derecho administrativo adecuado? ¿Es posible precisar ejemplos? Sí, a ver, yo creo que es posible precisar ejemplos con este alcance. Primero, ¿quiénes pueden participar en un procedimiento administrativo? ¿De acuerdo? ¿Quiénes están legitimados para ser parte en un procedimiento administrativo? Por un lado. Y por el otro lado también, creo yo, estructuras de procedimientos administrativos en los cuales interactúen diferentes actores y a través de esa participación y un debate que tiene que ser abierto también, hay que el procedimiento pensarlo en términos de facilitador del debate público. Y entonces, cuando uno lee la ley de procedimientos administrativos, descubrir o incorporar en la ley, en ese marco regulatorio, como dije antes, primero, habilitación de participación de distintos actores en el procedimiento y, en segundo lugar, un procedimiento en el cual se pueda construir debate y decidir, por tanto, con mayor fundamento. Mi lectura habitual del procedimiento administrativo es que es un procedimiento cerrado y no deliberativo. Es verdad que nosotros históricamente hemos incorporado técnicas de participación en el procedimiento administrativo, pero yo creo que debiéramos ir a otros mecanismos aún más fuertes, porque ¿cuál es el punto divergente? Que como la administración pública es ineficiente, y eso es así, y particularmente en nuestros países, o en el caso de la Argentina, entonces la propuesta es sustituir el Estado o la administración pública por el mercado. ¿Por qué no pensar en la posibilidad de reconstruir la administración pública y las herramientas propias de la administración pública como es el derecho administrativo? ¿De acuerdo? Graciela, aquí me aparece en Bien, el... A ver, sí, tenemos una última pregunta. ¿cómo no? Cristian Horacio Ayala la formula Sí, a ver. y dice, ante la ausencia de reglas desigualitarias, para buscar una mayor igualdad, si la constitución del modelo tiene incorporados los derechos sociales, la administración al momento de acudir a las fuentes del derecho administrativo, ¿puede encontrar ahí la herramienta para buscar mayor igualdad? Sí, yo creo que te agradezco también por la pregunta. Yo creo que sí, porque en verdad cuando uno lee los modelos constitucionales en nuestros países, evidentemente incorporan los derechos sociales y un principio central de igualdad. Ahora, cuando luego nosotros vamos al análisis más particularizado del derecho administrativo, mi interpretación es que allí se desdibuja el principio de igualdad. Y vuelvo a insistir con un punto que marqué anteriormente. Em, el derecho administrativo sigue pensándose en términos de
tutela administrativa efectiva. Pero tutela administrativa efectiva ¿de qué? ¿De los derechos individuales o tutela administrativa efectiva de los derechos sociales? Ese sigue siendo el punto que me parece relevante. Vuelvo a lo que planteaba el colega en la pregunta, en el sentido que sin duda uno puede encontrar y debe encontrar en la Constitución las bases del derecho administrativo y más aún en nuestras constituciones liberales. Doy un ejemplo. La ley argentina de procedimientos se aprobó en el año 1972 durante una dictadura militar. Luego se aprobó, se restauró la Constitución liberal y posteriormente en nuestro país, en mi país, se reformó esa Constitución y se incorporaron fuertemente los derechos sociales. Sin embargo, la ley de procedimientos que sigue vigente es la del año 1972, con reformas parciales. Entonces la pregunta es, ¿una herramienta central en el derecho administrativo es compatible con un modelo constitucional autoritario, un modelo constitucional democrático liberal y a su vez, paradojalmente, con un modelo democrático social de derecho? Porque si así fue, si la respuesta es positiva, entonces el derecho administrativo que nosotros construimos es un derecho neutro, un derecho desconstitucionalizado. Cuando siempre repetimos con fuerza que el derecho administrativo es el derecho constitucional en términos concretos o particulares. Pero no siempre es así. Ahora, para repensar ese derecho administrativo, que evidentemente es un derecho administrativo con muchos déficits, sin duda, una posibilidad, la más fuerte, es sustituirlo por el derecho privado. Lo que yo planteo es, pensemos otro derecho administrativo sobre otras bases. ¿De acuerdo? Graciela, no sé si más preguntas en el chat o alguien quiere hacer una pregunta o crítica No, pues o... sí, preguntas escritas no hay más. Si alguien quiere Ok, reformular alguna obviamente, pregunta, levante la mano, así la obvio. hacemos a viva voz. ¿Alguien quiere reformular alguna o hacer otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? Sí, Julio, creo. A ver, sí, Julio. eh, Desmuteate, por favor. Desmuteate para poder, Ya. Buenas tardes, doctor. Desde Lima, Hola, Perú, los Julio. saludo. Un ¿Cómo gusto está? Buenas saludarte. tardes. Muy bien, A gracias. ver, en mi país, el Bien, procedimiento administrativo está regido por una ley especial, la bien, 27444. bien. Pero Sí, sin duda sí. alguna, esa ley tiene mucho más vigencia dentro de Lima, Perú. Yo vivo en la actualidad, soy Bien, asesor de un consejo regional acá en Tumbes, cerca de la frontera con el Ecuador, y bien. realmente no se da, no se aplica, o sí se aplica, es en Correcto. forma muy relativa, muy corta, poco o nada. Soy muy Bien, realista de la realidad de mi país, poco o nada interesa ni la jurisprudencia ni nada. bien, Aquí, bien, saliendo de Lima, todo bien, queda todo queda de una manera, digámoslo así, cercenada, la bien, interpretación es como viene, como todo eso. Frente a esto, ¿qué opinión le merece, doctor, con respecto a este tipo de situaciones que se presentan? Y yo creo que no soy el único, creo que he tenido la suerte de visitar varios países bien. latinoamericanos y me gusta estudiar este tema y veo, ¿no?, que, caramba, no es el Perú la única excepción. Muchas gracias. Gracias a vos, Julio, por la observación, en verdad, más que una pregunta. Sí, otro fenómeno también es el de la anomia. Esto es el no cumplimiento o no aplicación de la ley, que es un fenómeno, yo creo, común a muchos de nuestros países aquí en la región. Ahora, es evidentemente una cuestión cultural, porque más allá de construir un marco regulatorio razonable o en su caso igualitario, etcétera, el otro aspecto a analizar también es la aplicación. A ver, y la igualdad tiene mucha relación con lo que vos planteás en este sentido, porque uno debe observar la igualdad en la construcción de la regla, ¿correcto?
ya sea la regla del legislativo, del ejecutivo, etcétera, pero a su vez también en la aplicación de la regla. Y en verdad, la discrecionalidad yo creo que se trasladó muchas veces desde la creación de la regla a la aplicación de la regla. Y la arbitrariedad igual, más que en la creación de la regla, uno observa nichos de desigualdad en la aplicación de la regla. Quizás la regla es igualitaria o razonablemente igualitaria, pero luego cuando el Poder Ejecutivo aplica la regla, lo hace en términos desigualitarios. Ahora, evidentemente es una cuestión cultural, porque insisto, más allá de la regla, porque hay reglas más o menos igualitarias y hay reglas que crean más o menos incentivo para aplicarla en términos igualitarios. Pero en definitiva, es una cuestión cultural en cuanto a la aplicación o no aplicación de las reglas. Y este fenómeno que vos marcás es un fenómeno cierto. Correcto, en cuanto a que a veces la regla es igualitaria y por tanto el déficit no está en la creación de la regla, sino en la aplicación, cómo se lee y cómo se interpreta y aplica la regla. Para eso, desde el derecho, uno debiera contribuir con un procedimiento que cree incentivos para aplicar la regla, pero eso no te garantiza de todas maneras que la regla sea aplicada y por tanto la aplicación sea igualitaria. Eso ya depende de una cuestión cultural, social, más compleja y no solo desde la perspectiva jurídica. ¿De acuerdo? Ahora, también agrego a lo que dijo Julio, esto, nosotros tenemos que pensar un derecho administrativo, repensarlo en un mundo obviamente distinto a aquel en el cual se creó el derecho administrativo. ¿En qué sentido es un mundo distinto? Que en la construcción histórica del derecho administrativo, el punto más relevante era limitar al poder estatal, porque el Estado concentraba el poder y por tanto creamos un derecho capaz de equilibrar el Estado por un lado y por el otro lado los derechos individuales y sobre todo limitar al poder estatal. Cuando uno lee textos, sobre todo del siglo pasado, mitad del siglo pasado, allí se hace hincapié en este punto. Pero la pregunta que uno debiera hacerse en el contexto actual es quién detenta el poder. ¿Es el Estado? ¿Es el mercado? ¿Es la nube en el punto actual? Y además también seguimos pensando en derechos individuales como la libertad, la propiedad, ante el avance estatal. ¿En qué medida también debiéramos incorporar, más allá del avance o eventual avance estatal, el avance del mercado y sobre todo en términos de incorporación de inteligencia artificial y la llamada administración 4.0 y la nube? ¿En qué medida ese contexto no nos debiera conducir necesariamente a repensar un derecho administrativo? ¿De acuerdo? Fernando pidió la palabra. Buenas, doctor. Hola Sí, Fernando, ¿cómo estás? precisamente nosotros en Ecuador que tenemos esta constitución garantista, Ok, donde ya ok, estamos en el tema del derecho sobre derechos y la de tutela acuerdo. efectiva, eh, Correcto, correcto. ya después de 10 años y a la práctica, eh, yo digo entonces el derecho administrativo sí responde a motivaciones políticas, De porque acuerdo, ¿por qué funcionábamos mejor con un gobierno que con otro? Entonces yo correcto. digo, así para la gente judicial hay un consejo de judicatura o de magistrados que De los acuerdo, controla. ¿Quién correcto. controla a los funcionarios administrativos? De Que acuerdo. en el caso de Perú, del compañero de Tumbes, hacen lo que le da la gana. Entonces, Correcto, correcto. ¿yo cómo puedo, Sí, como correcto. usuario, tener esa garantía o tutela efectiva? Entonces, cuando yo pienso en un sistema de GPR, gestión por resultados, o un Bien, tema de indicadores de gestión, es para que bien, de alguna manera tengamos algo mucho más transversal. Por ejemplo, bien. hoy día que todo se puede hacer con la mayor parte de trámites Correcto. administrativos responden a modelos de checklist. Entonces, De sí, acuerdo, efectivamente, no hay que descuidarse de que eso va a ser mucho más eficiente a través de la inteligencia correcto. artificial. De Y, acuerdo, y Brasil está muy adelantado en eso, México va avanzando, pero sí, necesitamos ser más eficientes y poder hacer un modelo más igualitario, porque
vamos analizando temas migratorios o políticas públicas que van cambiando, y lo mismo con la ley de Avellaneda, luego la ley Videla, y recién con la última ley de migración. Bien, Entonces, acá en Ecuador es lo mismo, o sea, las bien, leyes siguen iguales, pero se siente que hay regresión de derechos. Entonces, correcto. los modelos desigualitarios están basados en el cumplimiento de las normas. En Argentina se incluyen los derechos supranacionales, convenios internacionales, pero pasan a ser letra muerta, porque no Bien, es efectiva la tutela. Entonces, ok, ¿por qué hablamos de políticas criminales y de doctrina y pasamos bien. hablando de doctrinas administrativas? Yo creo que la va a terminar subiendo. Pero bueno, a ponerme la imagen de los Espera destructores, que porque no es trato de... solo Axel Kicillof, en la carátula también tenés a Cristina. Ahora sí, discúlpame. No, tranquilo. No sé quién abrió el micrófono. Entonces, Fernando, decías, esto último. Es precisamente que pasamos estudiando derecho administrativo, Ok, pasamos hablando de doctrina bien. de García, de Enterría, Sí, correcto, correcto. todo, y al final sentimos que no avanzamos. Entonces, Correcto. la política criminal, la doctrina del enemigo, o sea, yo que también creo que debemos hacer una doctrina del enemigo, porque el enemigo del derecho administrativo es el funcionario público, que falla en contra de lo que dice la norma. Entonces, ¿cómo defendemos esa parte si no hay una especie de, de organismo? Existe el organismo Ok, supranacional, como son la Corte Interamericana, pero es bien. muy lento, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, hacer más efectiva la tutela de derechos administrativos? Ese es sí, el... a ver, yo creo que como vos lo marcaste claramente y con razón, que el Estado obviamente debe cumplir con la ley, etcétera, lo que marcaba también Julio antes, y a su vez el Estado muchas veces desarrolla conductas arbitrarias. Sin duda, sin duda. Y el derecho administrativo debe cumplir ese papel de limitar el poder estatal o de encarrilar o encauzar al poder estatal que se ha desviado y que por tanto lesiona derechos y particularmente derechos individuales. Pero me parece que también primero, observar el fenómeno que dije antes, es decir, el poder en el contexto actual está disperso, no solo lo concentra el Estado, sino que el poder también está en el mercado, el poder está en la inteligencia artificial, en la nube, no solo en el Estado. Ahora, también es cierto que en parte el Estado va a ejercer ese poder, y hay que pensar también en una estructura estatal idónea, una estructura estatal que proteja adecuadamente al interés público. Porque muchas veces protege otros intereses, intereses corporativos de la política, intereses corporativos empresariales u otros. Ahora, el derecho administrativo creo yo, lo pensamos como una técnica a través de la cual se ejecutan las políticas públicas. Eso es función estatal administrativa, que es el objeto del derecho administrativo, etc. Y a su vez, si la ejecución de la política pública a través del derecho administrativo respeta o no el derecho individual y particularmente el derecho a la tutela administrativa efectiva o, en términos más actuales, el derecho a la buena administración. Pero lo que uno debiera pensar el derecho administrativo como una herramienta, obviamente que esto es complejo, difícil, quizás hasta resbaladizo, capaz de ejecutar políticas públicas en términos justos e igualitarios. No solamente una herramienta para ejecutar política pública respetuosa del derecho a la buena administración, sino una herramienta que me garantice a mí, con todos sus defectos, porque es obviamente una herramienta imperfecta como cualquier otra, que garantice llegar a una decisión estatal, además de ser respetuosa del derecho a la buena administración, que sea justa e igualitaria. En el derecho administrativo no se discute este punto, creo yo. Directamente no se plantea. Y me parece que este es un punto importante. Ahora, junto con esto, y como lo marcan ustedes claramente, uno debiera pensar en el contexto del derecho administrativo
un poder ejecutivo que cumpla con la ley, que cumpla con las reglas y que además aplique las reglas en términos igualitarios. En general, existe un eslogan, en verdad es un principio, pero que habitualmente se utiliza, que es el siguiente, ¿no? Uno debe respetar, el Estado tiene que respetar la ley y hacer respetar la ley a los otros. Este es un punto obviamente crítico. Yo lo que planteo es qué regla debe respetar el Estado y hacer respetar a los otros. Obviamente la regla democrática, sin duda, pero el punto es que el derecho administrativo, que no está en el escalón del poder legislativo, sino básicamente en el poder ejecutivo, piense un derecho, insisto, que sea un derecho no solo garantista del derecho a la buena administración, sino también un derecho que sea justo e igualitario. ¿Cómo llegar a ese punto? Eso obviamente es complejo. Yo simplemente lo que planteo aquí es abrir el debate porque es quizás una mirada razonable o irrazonable. Ahora, es cierto, y quiero entre otros puntos rescatar lo que dijo Fernando, en el sentido si el derecho administrativo es útil o no es útil. Porque más allá de leer teorías, construir teorías, cursar maestrías de derecho administrativo, etcétera, etcétera, la pregunta es, ¿de qué sirve el derecho administrativo? Si es un derecho útil o no es un derecho útil. O quizás sea un derecho útil para defender ciertos intereses y no otros. ¿De acuerdo? Entonces, y creo que el análisis debería partir desde ese punto, para después pensar alternativas o no, pero una de esas alternativas es justamente reemplazar el derecho administrativo por el derecho privado, que era lo que planteaba uno de los colegas antes. Es decir, dejemos de lado un derecho jerárquico, autoritario, imperativo, unilateral, y construyamos un derecho bilateral, discursivo, participativo, pero en términos de definición de la regla, etcétera. Y yo creo que es un debate que debiéramos profundizar mucho más de lo que nosotros discutimos el derecho administrativo. Es decir, creo que en definitiva el derecho administrativo se disoció del contexto, que es el contexto económico y el contexto político. Y es casi, yo diría, un actor menor en ese reparto de personajes. Entonces debiéramos de alguna manera reubicar al derecho y entre nosotros al derecho administrativo. Ahora, también es verdad, porque es una conjunción de puntos a resolver o atar entre sí, sin duda. Ahora, yo creo que quizás coincidamos todos, o la mayoría de los que estamos aquí, que el derecho administrativo es un derecho ineficiente, no es un derecho útil, mayoritariamente, ¿de acuerdo? Ahora, el punto a partir de ahí, si convenimos eso, es cómo reconstruir el derecho administrativo para darle justamente una utilidad, un sentido al derecho administrativo. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuál es el sentido del derecho administrativo? Si es un derecho que debe garantizar el acceso a la justicia, a la tutela administrativa, o es un derecho que debe ir más allá en el sentido de crear igualdad y particularmente en términos de justicia. Obviamente que ahí se abren debates mucho más vastos y complejos, qué es la igualdad, qué es la justicia y finalmente, como plantean ustedes, cómo eventualmente a través de una herramienta que es el derecho administrativo garantizar esos valores. Sin duda, pero este es un debate que yo no observo en el derecho administrativo. ¿De acuerdo? Fernando, no sé, Graciela, si alguien más quería Sí, sí, participar o... sí, hay dos Sí, cómo no. preguntas más Me escritas extendí que se demasiado. las di. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Amadeo Cerrón Uceda dice, entonces, queda definida la importancia del modelo económico y político diseñado desde la Constitución para la construcción o fortalecimiento del derecho administrativo. Sin duda, sin duda. En la Constitución y después el legislador a través de las leyes.
que es obviamente consecuencia de las decisiones mayoritarias, pero sin duda que a partir de ahí se construye un derecho administrativo. ¿Cuál es mi crítica? La siguiente, que definamos el contexto político, económico, y a partir de ahí construyo derecho administrativo. No es, como dije antes, según mi mirada, indiferente. Si yo tengo una mirada política, económica X, voy a construir un derecho administrativo X. Y por tanto, si tengo una mirada política, económica A, voy a construir un derecho administrativo A. Es un término, a ver, es una idea, creo yo, de correspondencia entre uno y otro. Lo que yo no puedo, creo, desde mi lugar, es analizar un derecho administrativo sin el contexto económico político. El ejemplo de la Argentina actual, con la motosierra del presidente, etcétera, lo que se está discutiendo, rediscutiendo en la Argentina, es qué significa función estatal, cuáles son las funciones estatales, si la educación es o no función estatal. Entonces, de acuerdo a esa definición, más allá de que uno diera o no, pero cuando yo defino qué es función administrativa, construyo un derecho administrativo X. ¿De acuerdo? A mí lo que me preocupa o quisiera rescatar es esa conexión entre el derecho administrativo y el contexto político-económico. ¿De acuerdo? Si no se construye un derecho administrativo que es supuestamente más eficiente, más eficaz, derecho a la buena administración, pero claro, pero usted dígame o aclaremos cuál es el contexto político económico y a partir de ahí construyamos un derecho administrativo. Por el contrario, si no, se visibiliza el derecho administrativo como un derecho neutro, eficiente o ineficiente, pero que no es eficiente e ineficiente por sí, es ineficiente o ineficiente en función de un contexto político o económico. Si yo defino que la educación no es función estatal, entonces voy a construir un derecho administrativo sin raíces igualitarias. Por el contrario, si la educación es parte de la función estatal, construye un derecho administrativo con más raíces o raíces más profundas en el principio de igualdad. Graciela, La última pregunta, doctor, ¿cómo no? ¿Cómo no? la realiza Paulo César López Ayala. Ok, ok. Dice, ¿qué incidencia tiene en la tutela judicial efectiva el hecho que la Argentina no cuente con una ley federal que regule el proceso contencioso administrativo? Bueno, hola Paulo, gracias por la pregunta. Em, a ver, incide en términos de previsibilidad. En algún punto sí, porque em, como no existe en el caso de la Argentina una ley federal, entonces se construye el modelo a partir de interpretaciones. Y esas interpretaciones son más débiles o volátiles y por tanto crea desigualdad. Quizás si se aprobase una ley, la ley puede ser por sí misma más igualitaria o desigualitaria, pero el modelo que se construye por vía interpretativa y no por vía legislativa conduce evidentemente a desigualdades. En el sentido que cada juez o jueza interpreta y por tanto a partir de ahí construye el modelo según su propio criterio, a veces igualitario y otras veces no igualitario, y además entre esas construcciones en términos comparativos creamos de por sí desigualdad y no igualdad. ¿De acuerdo? Bien, Graciela, no, sí, no tengo más ok, preguntas. No sé si alguien quedó pendiente ok, para una pregunta más y nos damos por finalizada la ronda. ¿Sí? de Bien, acuerdo. entonces, Gracias. hemos Sí, visto someramente cómo el marco legal y las prácticas ok, administrativas pueden contribuir a la desigualdad social o, por otro lado, combatirla, ¿verdad? bien. Em, una vez más, le agradezco al doctor Balbín su exposición, el tema expuesto, así como otros tantos de derecho administrativo, son profundizados en la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública
que es el director, el doctor Balbín. No solo tenemos el orgullo de que la dirija, sino también él es profesor en la maestría, dicta clases, así que es un verdadero privilegio quien asiste a clases tenerlo como profesor. Veo Gracias. también a muchos alumnos de la maestría, así que eso me pone muy contenta, que sigamos construyendo la comunidad IEA. Y bueno, darle nuevamente las gracias al doctor. Y me gustaría robarles un minutito como para comentarles el tema de la maestría que comienza ahora el 4 de agosto. ¿M? eh, mm, Hay una nueva corte. Esta maestría es un programa único de excelencia académica dirigido exclusivamente a los extranjeros. Es la maestría que realiza la Universidad de Buenos Aires de manera regular, pero con una modalidad distinta, que es intensiva en 4 encuentros semestrales dirigidos exclusivamente a extranjeros, para que puedan tener la oportunidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires sin que tengan que estar residiendo en el país. Por eso los quiero invitar especialmente a la charla del día de mañana, que se va a realizar 22 horas, hora argentina. La hemos puesto bastante tarde como para que ustedes puedan, como hay tanta diferencia de horario entre Argentina, Ecuador, Colombia, que son 2, en México son 3 horas, puedan terminar sus tareas laborales y puedan asistir, porque en ella vamos a desarrollar desde el momento de inscripción de la maestría, vamos a analizar todo el proceso hasta la sustentación o defensa de tesis. Todas las etapas la vamos a desarrollar. Pueden preguntar todas las dudas que tengan. Así que los invito para el día de mañana que asistan a la reunión. Ahí le pusimos en el chat el link de inscripción. No lo dejen de hacer, realmente pueden evacuar todas las dudas que ustedes se les presenten, y desde ya les aconsejo realizar esta maestría. Realmente es un programa de excelencia. La titula la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más prestigiosas del mundo, está dentro de las 100 universidades en el ranking mundial, dentro de las primeras 10 universidades en el ranking iberoamericano. Así que el título de la Universidad de Buenos Aires, como siempre digo, es un abre puertas para todo el mundo. Así que bueno, doctor, le agradezco Gracias. muchísimo su participación. Al contrario. Es un honor siempre contar con su presencia, y Quiero, nos vemos Graciela, prontito en la maestría. sí, tal cual, quiero agradecerles, si me permite, a todas y todos, Por supuesto. porque más allá de los conceptos o las ideas de cada uno, yo lo que celebro es que compartamos esta idea de criticar. Me parece que es el punto más importante en tiempos actuales en los que nos reemplaza la inteligencia artificial, etcétera. Tener esa capacidad crítica me parece que es el valor más importante, y que el hecho de compartir o no la mirada es menor, en verdad, sino que el punto que compartimos todos, y eso es lo que justamente, como dije antes, celebro y agradezco, es aceptar esta invitación recíproca a debatir, a discutir, a dudar y a proponer nuevos caminos. Así que les agradezco mucho, les mando un saludo especial, y bueno, a quienes ya cursan nos veremos, y quienes no cursan en cualquier otro contexto seguramente nos vamos a cruzar en este mundo del derecho administrativo. Bueno, les mando un abrazo de mi parte y les agradezco nuevamente. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego, Buenas gracias a noches. ustedes. Hasta Buenas luego, noches. Muchas gracias, gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, Graciela. gracias. Gracias. Gracias, Bueno, Un doctor. abrazo. buenas noches. Buenas noches a todos, y los espero mañana, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches.